puedes activar el micrófono. Y ahora sí. Perfecto. Hola. Sí, señor. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Ya? Sí, Estamos señor. listos, Jimmy. Hola. Ahí Sí, estoy. maestro, No. bienvenido. Sí, ahí Buenas ya está. tardes. Entonces, ¿Qué hago? vamos a dar inicio al No, pero sí. séptimo encuentro de pensamiento. Maestro. Sí, sí. Listo, vamos a arrancar el encuentro, maestro. Entonces, parte del El maestro se desconectó. del encuentro es ver un delicioso video sugerido por nuestro invitado. Entonces, empecemos con el video. Ay, un momento, por favor. Ya me ven, ya me oigo. Hola. Sí, señor. Vamos, Bueno. mientras vamos esperando, vamos a proyectar el video. Bueno, vale, listo. Me comentan si se ve la pantalla, por favor. Vale. Perfecto, sí está bien. ¿Se está viendo el video? Sí, ahí se Sí, ve. Jimena. Sí, Jimé. Ok. No veo a Jimena Argoti. Ah, tranquilo, tranquilo, es que apagué la cámara. Ah, bueno. Dice que no se está en la transmisión, no se está viendo. Mira, un momentico, disculpen, para que se vea la transmisión.
Jenny. Listo, Jenny. Gracias. Bienvenidos todos los que acaban de ingresar al séptimo encuentro de Pensamiento Títere. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el maestro Alberto, arquitecto, dramaturgo, titiritero. Se mete en el arte oscuro de los títeres más o menos en 1975 y ahí inicia una gran carrera y trayectoria que lo hace ser uno de los maestros de dramaturgia y títeres más importantes de Colombia. Y yo creo que de Latinoamérica. Entonces, pues el maestro nos facilitó unos textos, pero antes de eso les quiero comentar algo. Más o menos en noviembre, en noviembre del año 2019, empiezan a reunirse una serie de titiriteros de la ciudad de Bogotá para conspirar en una red artística que desea consolidar, contribuir, motivar el arte de los títeres. Para abordar como este objetivo tan interesante, se ha decidido dividir esta agremiación de titiriteros de Bogotá en varias mesas de trabajo y una de las mesas es la mesa académica. La mesa académica ha venido sesionando todo el año y en una sesión de marzo decidieron conformar un encuentro virtual que se llama Pensamiento Títere, que es en el que estamos, a fin de consolidar como una investigación o más bien construir una biblioteca titiritera, dado que no sé si los de los otros países no saben, pero en Colombia no hay una formación formal a titiriteros o manipuladores de objetos. Entonces, pues estamos detrás de esta cualificación a los titiriteros o interesados en el arte titeril y se conforma este espacio. En el transcurso de 6 sesiones, todo el tiempo en Pensamiento Títere se ha venido buscando esa respuesta a una pregunta de qué motiva, bueno, o cómo funciona el arte titeril, y se ha mirado desde varios matices. He estudiado Román Pasca, Ana Alvarado, toda la serie de cartoon, Eduardo Gordon, Craig, todo el tema relacionado a mirar la estética de los títeres, mirar también el saber de los títeres, la necesidad de los títeres y cómo se desea, o bueno, como con esa curiosidad de entender cómo funciona esta estética de los títeres. El día de hoy, el invitado, que es el maestro Alberto, nos comparte un texto que se llama Kinetotecnia, la estética del movimiento. Entonces, maestro, pues en primer lugar me gustaría darte la palabra para que nos cuentes acerca. No te escuché esa parte acerca de... Breve para iniciar ya el conversatorio. ¿Qué soy yo? Bueno, soy básicamente un escritor Maestro, que desde... Yo ni manía de hablar. Sí. Sí, ¿me están escuchando? Sí, señor, Bueno, sí, señor. bueno, Alberto López de Mesa, soy básicamente un escritor que por habilidades pictóricas y mi histrionismo también,
fui tentado por los títeres por allá, como dice Jennifer, desde 1976 más o menos, gracias a un gran maestro que se llamó Gabriel Esquinas. Y siempre los títeres estuvieron ahí y me transformaron la visión de muchas cosas, inclusive de la literatura. Pero sobre todo la visión de lo que para mí es el arte dramático, el teatro. Y bueno, he montado varias obras junto al Guiño del Guiñol, junto a otros grupos, y he escrito un montón también de obras de títeres. Eso puedo decirles. ¿Está bien o falta más? Oh, perfecto, maestro. Eso es como para hacer una breve contextualización. Ahora, maestro, en cuanto al texto, pues yo sé que cada uno tiene una serie de preguntas, pero a mí me surge una muy divertida y es, ¿qué haces con dos panes duros? ¿Qué hago? ¿Con qué? Con dos panes duros. Con dos panes duros enseguida se me viene a la cabeza Chaplin, ¿no? Con sus panecillos aquí al lado o si no, hago una torta de pan. Bueno, no esperaba la más, algo más estético, más hacia... Por eso te digo, la primera el, imagen que se me viene es la de Chaplin en la Quimera de Oro, con los dos panecillos y los tenedores aquí bajo el mentón. ¿Lo recuerdan? Esa famosa escena de Chaplin con dos panecillos aquí. ¿Vale? ¿Lo recuerdan, cierto? Sí, claro que sí, es bellísima. Perfecto. Bailando con sus panecitos. Es bellísima. Bueno, de ahí nos inspira a saber que ese par de elementos que en un momento dado la poesía nos puede invitar a volverlo muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, dos orugas, puede ser, por ejemplo, ellos en sí mismos, panes enamorados entre sí, etcétera. La poesía del movimiento y de la imagen nos puede invitar a muchas cosas. O si no, una deliciosa torta de pan, que también es oportuna. Claro que sí. Bueno, en este momento, si alguien tiene alguna pregunta acerca del texto, podemos arrancar. Si no, pues me gustaría también continuar como enlazando. Nosotros compartimos dos textos, uno que era el del maestro Alberto, que es de la kinetotecnia, la estética del movimiento, y otro que la tesis del profesor John Sterling, del maestro John Sterling también, en donde cita también desde miradas diferentes, los dos llegan a un punto en donde la estética del movimiento es algo que induce al público a un sentir, a una sensación, despierta un gusto, una satisfacción, una inquietud. Entonces, pues me gustaría saber qué relación encuentras en... No, espera, un momento. Primero me gustaría saber de qué manera sientes que el juego puede enlazarse con la ciencia cognitiva, con el aprendizaje cognitivo, y en qué punto los títeres aportan a este aprendizaje cognitivo desde el juego. Bueno, un holandés que se llamaba Walter Huizinga, que inauguró un libro bien interesante con un libro que se llama El Homo Ludens. El tipo propone que en el ser humano el juego es inherente, así como la libido, o sea que, y empieza a demostrar cómo a través del juego el ser humano descubre un montón de cosas, algo así como que la primera herramienta para tumbar un árbol o para producir el fuego no fue tan una necesidad vital, sino una necesidad lúdica. Esa es la propuesta de ese señor,
Y eso es bien interesante, porque entonces quiere decir que el pensamiento no se remite solamente al cerebro, sino que está en todo nuestro cuerpo y que con todo nuestro cuerpo conocemos el mundo. Así pues que cuando jugamos con nuestros pies, cuando hacemos cosas con las sombras en la pared, estamos interpretando el universo. O sea, esto que parece un juego, desde el tiempo, desde el hombre de la caverna, implicó la posibilidad de ser otro. O sea, mi mano reflejada en la pared es además otro yo con el cual puedo jugar. Así pues, que el juego es una forma de pensamiento que nos ayuda a relacionarnos con la naturaleza y con el universo y también a interpretarlo. Y del paso del juego a la estética es muy cercano, porque en el fondo la creación es un poco eso, un poco divertirnos con la materia, divertirnos con nuestras habilidades para transformar la materia en formas. El paso es muy cercano entre el juego y la creación estética. ¿Sí? No sé si Entonces, alguien tiene alguna pregunta adicional. yo Perdón, quisiera, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bienvenidos, yo buenas que, tardes a los que llegaron. mire, voy a, Hola, buenas tardes. Disculpen por la tardanza, estamos en otra cosa, pero muchas gracias. Ay, qué pena. Tranquilo. Qué chévere ver todas. Yo sí quisiera como agregar allí, o sea, con lo que habla el maestro Alberto López, con respecto al juego desde Huizinga, digamos, desde mi tesis de maestría, también hay un filósofo que se llama Gadamer, donde habla sobre la actualidad de lo bello y él, pues, digamos, hace un análisis sobre cómo se concibe el arte contemporáneo. Entonces, él habla de tres instancias muy importantes que son el juego, la fiesta y el símbolo. Entonces, yo partí como desde allí también, no solamente desde Huizinga, sino desde esta propuesta de juego como la concibe Gadamer en el ejercicio artístico, es decir, cómo la obra contemporáneamente hablando no es una obra cerrada, es decir, no solamente somos los artistas o es el ejercicio de la creación, somos los dioses, bueno, todo esto que hemos hablado en las anteriores encuentros sobre ese ego pues del artista como único en el conocimiento, sino que cómo empieza a trasladarse eso en una construcción con el otro. Entonces me parece muy lindo también en Gadamer entender el juego como el juego entre dos, ¿sí? Estamos jugando entre dos partes, que no solamente es el artista, sino también es el espectador. Como el espectador empieza también a entrar en este ejercicio dinámico de comprender el ejercicio artístico y después de ahí nace pues lo que los filósofos hablan sobre la experiencia estética. Y yo pienso que, por ejemplo, en el caso de los títeres, del ejemplo que acá puso el maestro al principio sobre Chaplin, pues cuando nosotros vemos estos panes, estos panecillos en el video, pues uno no ve panes, sino que uno ve son unos zapaticos, ¿sí? Entonces ahí hay un ejercicio de percepción y en donde uno como espectador pues entra en este juego animista, en esta imaginación, en entender que lo que está mostrándonos el creador pues está vivo, tiene movimiento, aparece otros mundos posibles en este ejercicio. Entonces, creo que este concepto del juego es muy importante en ese hecho en mi caso lo llamaba como la co-construcción de la obra. Si no estuviera el espectador, si no estuviera ese juego entre dos, pues simplemente la experiencia no sería posible, ¿no? No es posible. Entonces, pues nada, quería como
como comentar eso. Me parece que es un elemento fundamental no solamente en los títeres, sino en el ejercicio del arte en general. El juego como base fundamental de del acontecimiento que es la obra de arte. Buenas noches, Jennifer. Yo sí tengo una pregunta para el profe Hola. Alberto con respecto al texto. Espere, prendo la cámara acá, listo. Listo. Buenas, me llamo John, hago títeres acá en Colombia y tengo una pregunta para el profe Alberto. Con respecto desde el mismo título del texto, a mí me motiva muchas preguntas y pues también como que me ayuda como a disipar muchas dudas. Cuando el maestro habla de kinetotecnia, entiendo que kine parte de lo del movimiento, ¿cierto? Del término griego de movimiento, y es como una técnica en el movimiento, ¿cierto? En el texto, el maestro Alberto nos hace una descripción desde diferentes tipos de signos, ¿cierto? Empieza desde el teatro, la teatralidad, ¿cierto? Y lo bueno es que trae como a lo cotidiano algo que también está al teatro, ¿cierto? Está el teatro, pero está la teatralidad innata al ser humano, ¿cierto? Nos gusta dramatizar, nos gusta hacer drama también muchas veces a los seres humanos, así no estemos dentro de un teatro, ¿no? Habla de los signos gestuales, los signos corporales, habla también de unas reacciones instintivas, ¿cierto? A los fenómenos naturales, que no es solamente en los seres humanos, sino en los animales, todos los seres vivos reaccionan a cualquier estímulo natural con respuestas cinéticas, ¿no? Tanto internas como externas. Después el profe aborda desde el Homo ludens de Huizinga, perdón, y bueno, ya habla del juego, de la mano, del kinos, del neuma, ¿cierto? Nos lleva de una forma muy pedagógica también, muy didáctica el profe, desde los signos de lo cotidiano, ¿cierto? De los signos de nuestros antepasados antropomorfos, y lo trae a lo del juego, a los del juegos con las sombras, ¿cierto? Tal vez una de las primeras formas de animar algo, ¿cierto? De empezar a jugar con algo externo a nosotros, que es la sombra, ¿sí? El fetiche, y habla acá el profe de Levi Strauss y el pensamiento salvaje, y entonces claro, hay un acercamiento al tótem, ¿cierto? Desde el fetiche, y todo esto, digamos que articulado dentro del objeto, ¿cierto? El objeto que creo que en ese momento no se llamaba títere, era un objeto que representaba algo que no era ese algo, pero lo representaba y tenía una condición dramática en rituales, por ejemplo, con el tótem, el fetiche. Y el profe nos lleva de esta manera tan impresionante por la historia, ¿cierto? Y como por la historia también de ese uso del cerebro y la mano en el ser humano, que me parece interesante. Y el profe nos hace una descripción de lo que es el títere. Es una imagen icónica, tiene atributos de ser animada en pro de una expresividad, y en lo funcional quiere representar o simbolizar algo, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como títere, lo que para otras culturas sigue siendo el tótem, ¿cierto? En Oriente, si bien hay teatro de marionetas, el títere o el muñeco o el objeto sigue simbolizando algo trascendental y espiritual, no solamente de divertimento o pedagógico, sino que tiene otra connotación. Y entonces acá el profe nos lleva a toda esta descripción que hago es para exponer mi pregunta, y es que dentro de la kinetotecnia, que es como este estudio del movimiento, el titiritero transforma poéticamente la materia del títere, y el objeto también puede ser representación de un icono o puede ser también un objeto, ¿cierto? Entonces el profe habla de unos códigos cinéticos y unos influjos cinéticos. Entonces ahí vendría como mi pregunta al maestro Alberto López, dentro de estos códigos cinéticos que yo le entiendo que en el títere se pueden traducir como especificidades expresivas, ¿cierto? Pero precisamente, ¿en qué consisten esos influjos cinéticos que usted habla en su texto, maestro Alberto? Me gustaría mucho porque
me parece Mire, que va, iría mire, como a la esencia del usted, texto, ¿no? quiero decirle, bueno, no voy a hablar exactamente del texto, entre otras cosas, porque no lo leí, no, hace rato no lo leía, ¿sí? Y me cogen fuera de base. Pero voy a decir una cosa para ponerle un poquito de picante a este encuentro. Yo soy escritor, ¿sí? Básicamente escritor. Digamos que debería ser, por defensa de mi oficio, defender el texto y defender el argumento y defender la fábula y defender el cuento. Más no lo voy a hacer, porque voy a explicar una cosa. A partir del siglo XX, las artes, Disculpa, Alianza, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. a partir del siglo XX y finalizando el siglo XIX, las artes sufrieron una gran revolución. Por ejemplo, la pintura se arriesgó a liberarse de la literatura. Dijo, ya, yo no quiero más escenas de Cristo bendiciendo al uno, la Virgen no sé cómo, escenas de... No, la pintura decidió y dijo, mire, lo nuestro es el color, la bidimensionalidad, para la porra las historias, ¿sí? Para la porra los personajes. Yo me voy a meter es al cubismo y me voy a meter es al abstracto. Y se liberaron de la literatura. El teatro también. Gordon Craig se mamó de contar historias, ¿sí? Y de depender siempre de la fábula. Y dijo, vamos a encontrar la esencia del teatro, ¿sí? ¿Qué es el teatro en sí mismo? ¿Tiene que ser contar historias? Eso es función de la literatura, ¿sí? Es bien atrevido lo que estoy diciendo y lo está diciendo un escritor. El cine, por ejemplo, descubrió que él tenía la posibilidad del close-up de los ojos, de centrarse en una mano y hablar con eso, y quiso también liberarse del teatro. O sea, todas las artes empezaron a buscar la esencia de su sustancia, o sea, de su lenguaje. ¿Cuál era lo íntimo, lo esencial, lo medular, que lo hacía diferente a todo? Y los títeres también lo hicieron, gracias como a dos grandes, a varios personajes, entre ellos Gordon Craig, que es un director de teatro inglés, Michael Meske, que es titiritero propiamente, Margarita Nicolesco, empezaron a decir, oiga, ¿verdad? Esa joda, nosotros, porque siempre tenemos que hacer caricaturas, porque tiene que nosotros hacer el teatro, pero en chiquito, personajitos. ¿Acaso los títeres no nos están expresando una poesía distinta que no puede el actor hacerla, que no es capaz de hacerla? El actor no puede desprenderse de su cuerpo. En cambio, nosotros sí podemos hacer un ser que se deshaga, que se contradiga a sí mismo, que sea solo ojos, ¿sí? Y empieza una libertad interesante que cada vez se ha venido construyendo más y que la verdad en Colombia todavía vamos despacio, vamos un poquito colgados, pero hay que arriesgarse a escribir para el movimiento, para la imagen, porque si el títere es de pronto una luz, un color, una pieza, una cosa que se mueve. ¿Cómo se mueve una esfera? ¿Cómo se mueve un cubo? ¿Cómo se mueve el agua? Son preguntas que no le interesa al actor, ¿sí? Que le interesa a otro estilo de creación, a otro estilo de lenguaje, que es ofrecer un asombro desde una figura no viva, corpórea, animada por otro, que en el fondo está al servicio de la figura. No es tan como que el titiritero manipula al muñeco, al contrario. Lo que está pasando es que la figura nos lleva, nos indica cómo debe ser manejada. O sea, la figura nos maneja a nosotros. El viejo chiste de que Iván Duque es el títere del otro presidente. Esa es una metáfora ridícula que no entiende realmente la esencia de lo que es el títere, donde la materia
maneja al manipulador. La materia le indica al manipulador cuál es su universo, cuál es su verdad. Y al escritor también. Al escritor entonces lo pone en una tarea más interesante. Ya no escribir parlamentos para los grandes recitadores, ¿sí? Sino escribir para una cosa, escribir para un movimiento, escribir cómo se mueve lo blando, cómo se mueve lo rígido, cómo esa acción, poesía y contradicción, una sustancia, una materia, una cosa que lo afecta a la gravedad o que la puede superar. Y entonces la poesía se vuelve otra, se vuelve novedosa, se vuelve interesante. Y ahí aparecerán otro estilo de fábulas novedosas, muy para el presente, que es uno de los grandes retos. Creo que esa es mi búsqueda, mi eterna búsqueda, y más en la actualidad. E invito justamente a las juventudes a que ahonden y oyen ese espacio de la dramaturgia para ese ser que se llama la literología. Yo no sé, yo le llamo kinetotecnia para que sea más amplio, para que el término sea más grande que la palabra marioneta o títere, que son lindas, pero dentro de este ejercicio pedagógico me inventé esa palabra para darle una amplitud a las posibilidades. Es eso lo que puedo responder. Maestro, en la sala tenemos a Victoria Sánchez que te quiere hacer una pregunta y luego Alianza Escucha Viva John quiere también, no sé si es una réplica, pero quiere hacer otra pregunta. Entonces, Victoria, tienes la palabra. No le veo la cara a Victoria. A ver. Sí, acá estoy. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola. Y ahora sí. Hola. Buenas noches a todos y a todas. Más que una pregunta, es un comentario. Con respecto, intentando enlazar los dos textos, el tuyo, el de Alberto López de Mesa, y el de John Sterling. Estaba pensando cómo al leerlos sentía que había algo que los enlazaba y también los enlazaba con unas discusiones que hemos tenido en los anteriores encuentros, que son como de estas particularidades que tiene el teatro de títeres, ¿no? Y que también nos hemos preguntado si siempre tenemos que remitirnos, por ejemplo, al teatro para, digamos, para hacer un arte como tal. Y yo sentía que en los dos textos se hablaba o se asumía una postura de que el teatro de títeres es un lenguaje particular y es un arte en sí, no necesariamente como adscrito o hijo del teatro, sino algo específico, ¿no? Con sus lenguajes, con sus formas. Y era muy bonito porque en los dos textos hablaban de la magia, del animismo, del titiritero que es también animista, y me acordaba como de lo que decíamos, de lo que leímos en el primer encuentro, que era lo de pensamiento títere de Pasca, que él hablaba que el teatro de títeres es al teatro lo que la poesía a la literatura. Y eso estaba también en tu texto, Alberto, que decías que, por ejemplo, ese ejemplo tan bonito, como que no cualquier objeto es títere, pero cualquier objeto sí podría volverse títere si ingresa la poesía en la manera de moverlo y de crearlo escénicamente. Que se decía como esto de los objetos pragmáticos, como un carro, por ejemplo. Y luego, como ese carro podría ingresar al universo de los títeres a través de la poesía o de la metáfora. Este man. Entró una llamada. Ay, si quieres cierrar. Es que no sé cómo quitarla. ¿Cómo decirle que no contesto? Tienes que colgar. Ya, listo, ya. Pero te oí todo.
Y bueno, era como, realmente era un comentario porque me remitía como a eso que nos hemos estado preguntando, ¿no? Como de nuestro oficio, que no es un arte menor, pero que tampoco es necesariamente hijo del teatro. Y también lo que hemos repetido en varios encuentros, como que esa libertad que nos da el ser un poco un arte bastardo, que no necesariamente tiene unos límites exactos de cómo hacerse, y pues de la magia. A eso iba como el comentario para enlazar los dos textos. Gracias. 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 Entonces, Alianza, tienes la palabra. Bueno, creo que acá estamos como encontrando, pues en qué se encuentran los textos, pero yo sí quiero aclarar una cosa, Vicky, y es que, bueno, el texto que sugirieron para hoy, que es de mi autoría, es parte de una tesis, ¿sí? Es un capítulo. En el siguiente capítulo yo ya no voy como con la magia. O sea, en ese yo hablo de la magia como haciendo la introducción de bueno, en donde se ha tenido, pero realmente es como una réplica a la magia, porque creo que la magia está ese en el ser humano o en el otro, o como comentaba la maestra Argotti, entre la relación del público y el ejecutante y el objeto, ¿sí? Y no es la magia por el objeto, sino que algo pasa en la mente y en el cuerpo, tanto del espectador como del titiritero, cuando está animando o manipulando el objeto. Que de ahí lo que proponía Alberto de kinetotecnia me parecía chévere, en cuanto a que lo que sí nos encontramos es en la metáfora, en el territorio de la metáfora. El maestro Alberto, pues como dramaturgo que es, pues por supuesto que tiene un desarrollo en lo literario en cuanto a la metáfora, pero esa metáfora yo también la he visto en su trabajo con títeres, maestro, como esa forma de la poesía y esa forma de metaforizar de los títeres, ahí sí coincidimos con el maestro Alberto, que es diferente al teatro o a otras formas del arte que pues también utilizan la metáfora. Creería yo que por ahí podría ser como el ¿Cómo se sentido cuelga esta mierda? de esa independencia, o no independencia, de una de las características que tiene el teatro de títeres, que lo hace una forma distinta. Ya maestros como Brasov, Cartoon, Cursi, hablan que el títere es el Ya, listo. territorio natural de la metáfora, ¿sí? Perdón porque estoy Entonces, hablando por el teléfono y me entran llamadas, pero aquí estoy. Entonces yo Hola. quería preguntarle al profe Alberto, ¿Sí? ¿Me oyen? como dentro de lo que su merced dice, como a Aló, aló, encontrar aló. esas nuevas formas, esas otras fábulas, de alguna manera el teatro de títeres convoca a otras formas de la metáfora, a otras traslaciones y construcciones de metáforas que tal vez no se dan en otras expresiones artísticas. Bueno, chicos, voy a responder la pregunta de Sterling y creo que me va a tocar retirarme porque tengo una llamada familiar urgente, ¿vale? Pero entonces espero y respondo. Mira, no voy a ser tan juicioso en la línea de la respuesta, pero debo decir una cosa. Una, una, una manera de vivir del titiritero en Latinoamérica y yo creo que en todo el mundo fue el acercarse, o sea, que lo infantil resultó una demanda, resultó una manera de vivir del oficio, aclarando que el hacer arte para niños es de por sí un universo bellísimo, importantísimo. Pero hablo de la relación comercial, o sea, de la piñata, del recreacionismo, del títere de hola amiguitos, etcétera. Eso generó y deformó un poco durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, como un destino de ese arte y nos puso en un plano de la sociedad de consumo, digámoslo así. ¿Sí? Y eso generó, hizo metástasis de alguna manera en ciertos resultados de la creación, porque pues el titiritero encontró allí mire, hubo una época donde los titiriteros vivían
muchísimo mejor que cualquier actor, ¿sí? ¿Sí? Porque tenían una demanda más frecuente los fines de semana, estaba el Halloween, el Día del Niño, o sea, había una demanda y una cosa del oficio que desde el punto de vista del vivir del oficio, lo envidiaban los mismos actores. Pero eso y la estética y el arte mismo tienen su choque, encuentran su choque. Hago esta salvedad para entender que cuando nos metemos a ahondar, como dije yo, la esencia de un arte, nos tenemos que hacer preguntas muy complejas, tremendamente complejas. Entre ellas, el tapiz, la escena. Nuestra relación con la escena como titiriteros ofrece otros campos distintos que no ofrece ni la literatura ni las ofrece el teatro. Pongo un ejemplo, el teatro negro. ¿Qué día vi? Yo vi ¿qué día vi en una feria en Panamá, fue esa vaina, un juego con aguas, con chorros de aguas. Ese era el espectáculo, con música clásica, creo que era Chopin o alguna cosa así, y las aguas bailaban, y la gente fascinada con ese asunto. Y el tipo no se presentaba ni como titiritero, ni como como creador de las artes escénicas, era simplemente un mago. Era su magia era el truco de las aguas. Y yo veía ahí, en cambio, una expresión absolutamente escénica, absolutamente muy cercana a los títeres, porque los chorritos de agua se contradecían entre ellos, había inclusive intentos hasta de conflicto, pero el tipo no se reconocía como titiritero, ni se presentaba así, ni le interesaba. Era un malabar de feria. Interesante eso, porque el que ve la poesía dramática soy yo, no él, ¿sí? El que descubre que hay allí en ese efecto una poética escénica soy yo, no él. Eso creo que nos indica un poco el camino de esa creación. El que ve la poesía en los panecillos es Chaplin. ¿Sí? Los panecillos en sí mismos no contienen la poesía. Es el poeta el que encuentra la metáfora. Y sí, ciertamente, la figura poética que nos ofrecen los objetos, que nos ofrecen los títeres, abren y cada vez están abriendo muchísimos caminos en todo, en el cine y a mí me da pesar con las escuelas de arte dramático que no hayan logrado, por vanidad o yo no sé por qué, institucionalizar el manejo de objetos como un recurso indispensable para la formación del actor. Uno ve obras bellísimas, pero donde uno dice, por decir algo, sale una actriz representando no sé qué con una escoba, dice uno, si esa vieja fuera titiritera, esa escoba se vería más bella en esa obra, no me importa que sea de Chejo, pero ella haría con esa escoba una cosa que no se le ocurre al actor, porque el actor construye más la poética sobre su vanidad, sobre su cuerpo, desaprovecha el objeto. Si en la modernidad le incluyéramos a la formación del actor el uso del objeto, yo creo que el mismo teatro se transformaría, el mismo teatro se liberaría de la misma literatura, que es una de mis propuestas actuales. Muchachos, me toca dejarlos. No sé si mi intervención os sirvió, fue oportuna,
me gustó las caras jóvenes que veo. Creo que el futuro está por venir y en manos de ustedes está el destino de este bello arte que elegimos, que son los títeres. Me toca despedirme por una razón familiar aquí que ya me anotaron. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Sí, maestro, por sus Maestro, aportes. muchísimas gracias. Gracias. todos los sábados nos encontramos acá. Bienvenidos por siempre. Gracias, Vale. maestro. Chao. Me interrumpieron al maestro fuerte. Sin embargo, pues todavía hay mucho de qué hablar. Entonces, en este momento, una Crochet, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? transmitir ¿Puede repetir, transmitir Jennifer, el por favor? Gracias. segundo video que nos el maestro. Vale. Ahora, Jimena, ¿será que nos puedes, por favor, hacer el favor de transmitir el segundo video que nos subió el maestro? Claro que sí. Y arrancamos ahí otra divertida discusión de un ratico que nos quede. Gracias. ¿Me informan si están viendo la pantalla? Sí, También me informas si es este que está aquí. Todavía no. ¿Sí es ese, Jennifer? Jennifer, Todavía no me sale en la pantalla. Voy a el enlace. sí, porque aquí la tengo, pero estoy viendo que no, que hay problemas como de transmisión. Parece que no aparece. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahí pueden ver el video. Ahí ya. Se ve el pantallazo de Facebook. Sí, creo que era Jennifer, entonces aquí lo pongo. También.
Listo, Jennifer. Si Gracias. quieres, había unas personas que tenían la Gracias, palabra, Esther. habían pedido la palabra, si no estoy mal. Creo que era Crochet. Ah, pero paciencia, ya había salido. Yo. Acá estoy, acá estoy. Ah, bueno, listo. Entonces, Bueno, buenas tardes. John Beth, cierra el micrófono. ¿Listo? Buenas tardes, ¿cómo están? Es una alegría estar acá compartiendo con ustedes en este espacio de construcción colectiva del conocimiento. Yo creo que este es un día muy importante. Me da rabia no haber llegado desde el comienzo y haber disfrutado también de las palabras del maestro en su totalidad, López de Mesa, también que aquí esté John Sterling. Creo que este es un momento muy importante porque es la primera vez que leemos autores colombianos. Es muy importante porque creo que también es un espacio de construcción colectiva del conocimiento latinoamericano, de teatro de títeres y objetos. Y me parece que incluso las lecturas, como que para mí, como que me llenaron de emoción a realizarlas porque digamos que también hay algo que he encontrado en la literatura a veces y es que hay una diferencia entre los títeres o los objetos, digamos que se construyen en un contexto ritual, carnavalesco, y los títeres que se desarrollan, digamos, más asociados, digamos, a ámbitos teatrales. Sin embargo, lo que hacen estos dos autores es evidentemente borrar esas distancias y generar un vínculo que creo que tiene mucho que ver con esto de la construcción de un saber en el teatro de títeres y objetos, digamos, de colonial, digamos, también latinoamericano. Porque, por ejemplo, había estado leyendo un texto sobre la historia de los títeres en Colombia. Acá no me acuerdo de la autora, después lo busco y se los puedo compartir, y ella habla que el primer titiritero que llega a América llega en un barco con Cortés, el colonizador asesino que, bueno, en fin, ustedes deben conocer un poco la historia, ¿no? Y entonces también como la palabra títere está asociada también a un contexto colonial, ¿no? Ella también hace referencia, digamos, a los carnavales de Barranquilla, de Blancos y Negros, de Río Sucio. Sin embargo, como que digamos que hay una tendencia a generar como un límite entre esos dos mundos, ¿no? Y lo que me parece tan potente de las propuestas que estamos leyendo en estas lecturas es que esas barreras no existen, y es que también tiene que ver con el reconocimiento de nuestra propia historia, ¿no? Como nuestra historia también existe antes de que llegaran los colonizadores, como nosotros también tenemos una elaboración, no sé si ahora ya me cuestiono, ¿será titiritera? Una sensibilidad artística, creativa alrededor de los objetos, antes de que vinieran los colonizadores, digamos, digamos, a ponernos estas categorías, ¿no? Y me parece ahí como que súper potente, agradezco, creo que, no sé si ya lo han dicho, pero yo quisiera decir que sería muy chévere que también, si alguien tiene una lectura que quisiera proponer para este espacio, sería muy interesante que empecemos a leernos entre nosotros y nosotras, ya que creo que eso también hace parte de esta construcción de conocimiento. Es evidente que es necesario leer, digamos, las personas más conocidas, las que han hecho una elaboración teórica y que digamos que es, digamos, más distribuida en el mundo, dentro de estas lógicas de la geopolítica del conocimiento, pero creo que también y esto me inspiró a estas lecturas y leernos, como que me sentí re orgullosa. Son textos que están escritos de una manera muy bella y son muy potentes, y como que me sembró esa necesidad, ¿no? Y sería muy chévere que si alguien quiere proponer una lectura que haya escrito, o un autor o autora, digamos, latinoamericana,
latinoamericana, pues sería chévere que las empezáramos también a realizar, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería decir. Jennifer, ¿puedo? Bueno, Jennifer. Hola. Hola. Jimena, antes de dar la palabra, me gustaría hacer un comentario. Sí. Como en réplica a lo que han dicho hasta este momento. Dime, ¿sí? Sí. Creo que eso lo quiero. Sí, te escucho, ¿Hola? te escucho. ¿Me escuchan? Te escucho. Sí, te oímos, Jimena, te toma oímos. la palabra, dale. Dale que yo tengo acá. Continúa. ¿Qué Vale. quieres comentar? John, ya te doy el nombre de Gadamer, George Gadamer, pero ya te lo escribo. Bueno, me gustaría como a John Puerto le envié el enlace del video de las manitos. No sé, ¿ustedes saben, alguno de ustedes sabe cómo se llama la técnica de manipular solo con las manos? Listo. Títeres corporales. Entonces, les quería títeres corporales. Gracias. Perdón, comentar, ahora los franceses le han llamado nanodanza también. O Fingersman le llama Inés Patrick. Sí, ese era el nombre que yo te decía, Jennifer. Es diferente a los títeres corporales, porque es básicamente con las manos. Yo quiero decir algo al respecto. Y lo que pasa es que esta titiritera, ese grupo, digamos que está radicado en Perú y allá son conocidos como títeres corporales. Y de hecho hay una escuela importante en el Perú y lo llaman así. Lo de nanodanza, digamos que lo vi más recientemente. No. Bueno, entonces les comentaba, antes de darle la palabra a Jimena, les comentaba la razón de escoger estos textos. La semana pasada, finalizando el encuentro, el maestro Javier nos dice que hay, antes de analizar a los títeres, darles una mirada antropológica. Y entonces, afortunadamente, me encuentro con el texto del maestro Alberto, que nos explica cómo desde antes de ser humanos racionales, nosotros ya teníamos en nuestro comportamiento antropológico una tendencia a usar los objetos como herramienta para transmitir mensajes, para satisfacer esa necesidad de una construcción estética. Y adicional a eso también, desde una mirada mucho más científica, el profe John Sterling aborda cómo la metáfora efectivamente no es solamente una acción poética, sino que además es una acción cinética. Es una acción que se recibe en el cerebro y que se asimila muy divertido desde el público. Que era como lo que hablamos la semana pasada de cómo no va a ser lo mismo que un espectador que no conoce un pájaro asimile el títere de un pájaro a alguien que conoce un águila. Entonces, como que por eso se escogieron estos textos y me agrada que les hayan gustado mucho. Entonces, Jimena, por favor, tienes la palabra. Vale, gracias. Sí, yo valoro mucho también lo que dice Hans sobre los textos. A veces nosotros construimos conocimiento y nos quedamos en las cuatro paredes sin que salga, sin que podamos tener estos espacios de reflexión, de encuentros, de poder hablar desde nuestro lugar de enunciación, desde nuestros contextos, y por eso valoro mucho también el trabajo de Sterling, de esta tesis, que sería muy interesante que también Sergio, que anda en esa recopilación de tesis sobre
sobre títeres y objetos animados aquí en Colombia, pues se lo hagas conocer. Bueno, yo básicamente mi pregunta va hacia esto para Sterling y es con respecto a esto que él habla sobre el títere como territorio natural de la metáfora, ¿sí? Y es que me he estado preguntando en estos días, porque como hemos estado en todo este mundo virtual, escuchando tantos conferencistas y maestros internacionales, y tener también a Javier Suezki la semana pasada, bueno, ya lo hemos tenido 2 encuentros, y hace 8 días él hablaba y reiteraba como este objeto que se resiste a la metáfora, este títere que se resiste a la metáfora, y se resiste a la metáfora, y ahorita encontrar esta otra posición sobre el títere como metáfora o el objeto como metáfora. Yo quisiera como que de pronto Sterling nos hablara un poco cómo concibe ese ejercicio metafórico y no sé si has escuchado, digamos, estas otras teorías en donde están, digamos, en el sentido de alejarse de la mímesis, alejar de todo lo mimético, alejarse de lo metafórico. ¿Cómo concibes estas otras posibilidades? Eso es. Bueno, Jimena, precisamente eso complementaría la aclaración que le estaba haciendo a Victoria en cuanto a que, a diferencia de los demás textos que se han abordado, mi texto no está orientado hacia los títeres. Y los títeres es una parte más de lo que trata mi tesis, ¿sí? Porque el asunto de la metáfora, yo lo abordé no solamente desde los títeres y desde la literatura, sino que desde textos del arte como experiencia de John Dewey, encontramos que la metáfora es innata al ser humano para representarse el mundo y para entenderlo y asimilarlo, ¿sí? Entonces yo me acerqué al fenómeno titiritesco desde otra panorámica, desde la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. No sé si conoces algo de él, que es de los Sí. precursores de la fenomenología, pues, a nivel mundial, por allá la primera mitad del siglo XX. Entonces, todas estas personas que son como los precursores de la ciencia cognitiva, ellos abordan la metáfora de una manera más allá de lo literario, ¿sí? Más allá de lo artístico, aunque dicen que pues obviamente que en lo artístico pues es evidente, ¿sí? El uso de la metáfora en sus diferentes acepciones, pero siempre orientado hacia el artístico, ¿cierto? Sin embargo, estos señores pues encuentran que nuestro cerebro funciona con metáforas. Si te das cuenta, por ejemplo, cuando a ti te dicen está frío como un helado, ¿sí? Y tu cuerpo entonces siente el frío y tu cerebro asocia la palabra helado y la palabra frío y la palabra sentir, y en tu cabeza hace un clic algo y en tu cuerpo y sientes frío. ¿Sí? Y creo que, y bueno, y puede haber muchas otras acepciones y usos cotidianos del lenguaje y del trato entre los seres humanos que contienen elementos metafóricos que ayudan a que el cerebro entienda de qué se está hablando, ¿sí? Y que no solo el cerebro no entendido como algo encerrado en el cráneo, sino el cerebro como una red neuronal que está extensa por todo nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, el cerebro hace parte de toda nuestra red neuronal y nuestro pensamiento. Entonces yo la magia no la ubico en el titiritero moviendo el títere o el muñeco o el objeto con o sin metáfora literaria. Yo ubico la metáfora en el cerebro, en las neuronas, en el cuerpo, tanto del titiritero como del espectador, porque los dos sienten, ¿cierto? El titiritero siente que el muñeco camina. El espectador siente que el muñeco camina, aunque realmente no camine. Yo pongo el ejemplo de los títeres de Guiñol, que no tienen piernas, ¿cierto? Y en su desplazamiento por el teatrino, usted asume que caminan y usted como titiritero al otro lado, pues está diciendo, bueno, voy a mover así mi mano para que el personaje parezca que camina, ¿sí? Y es más allá de la metáfora de caminar, ¿sí? Es cómo funciona nuestra mente
que entiende que ese movimiento metafórico o simulado quiere significar algo, que es caminar, en el caso de ese ejemplo. Lo rico, lo enriquecedor del teatro de títeres es que todo este repertorio de movimientos conforman una estética independiente, ¿sí? Como yo lo asocio como la coreografía en la danza, ¿cierto? Las partituras coreográficas o una partitura musical para un músico la ve y ahí está la música, ¿cierto? En el caso del teatro de títeres, pues yo por eso también encuentro que, venga, todos somos titiriteros, todos hemos sido niños, todos en algún momento hemos animado un muñeco, un objeto, una cosa en algún momento de nuestra vida. Entonces, esencialmente es como que chévere el término titiritero, pero creo que todos estamos en la capacidad de proporcionar esa ilusión de movimiento. Y de ahí la palabra metáfora, ¿cierto? Desprovista de como todo su contexto poético, por así decirlo, pero con una magia mucho más sublime a mi modo de ver, y es que nos permite conectarnos como personas, como seres, con objetos, con cosas que, por ejemplo, uno ve los ejemplos que vimos hoy en los videos, ¿cierto? No hay texto, ¿cierto? No hay fábula, por así decirlo, no hay una fábula explícita, ¿cierto? La metáfora no está explicitada desde la literatura, pero desde los elementos de movimiento y lo que yo creo ver ahí, en el ejemplo de Alberto, el de las máquinas, ¿cierto? Y lo que todos creímos ver ahí en unos dedos moviéndose, y sí, es una danza, pero pues realmente son nuestras cabezas que hacen esas asociaciones metafóricas. Recomiendo mucho un texto, porque me pasó la misma al profe Alberto, cuando Jennifer me dijo, venga, John, si podemos compartir este texto, pues yo hace como 3 años no revisaba este texto, pero entonces para los que quieran investigar el mundo de la metáfora desde otra perspectiva, no literaria, sino más de la neurociencia, les recomiendo un libro que se llama Metáforas de la vida cotidiana, de Lakoff y Johnson. Son 2 científicos y hablan de cómo todo el tiempo en nuestra vida cotidiana estamos en función de metáfora para entender el mundo, para hacer nuestras cosas y para que nuestro cuerpo entienda el mundo que vivimos. Prácticamente funciona en términos de metáfora. Y ahí pues en la tesis yo traslado esa metáfora a lo del asunto de los títeres, pues más por el asunto del oficio, ¿vale? No sé si respondí parcial o totalmente a la pregunta de Jimena. Sí, gracias. Lo que pasa es que como pues habíamos estado en las otras charlas con el maestro Javier y entonces nos hablaba de ejemplos, como el vestido que se conserva con su esencia como vestido, o la silla como se conserva con su naturaleza sin necesidad de tener que entrar en otros universos. Era un poco más, pero yo creo que Jennifer, alguien más estaba pidiendo la palabra mientras organizo mis pensamientos. Sí, Arvita Títeres nos quiere compartir algo. Tienes la palabra. Hola. Perdón, Aravita Títeres. Sí, muchas gracias. Bueno, un poco para abonar sobre este punto de la metáfora y fuera de la parte artística, ¿no? Hay una investigación muy interesante que se llama la metáfora científica en los libros de texto, que justamente habla acerca de que la forma de construir pensamiento, la única forma posible de construcción de pensamiento, de construcción de nuevo conocimiento, es a través de la metáfora. No se puede conocer lo que, no se puede acceder a un terreno nuevo de conocimiento si no se preconoce. Entonces, por lo tanto, tenemos que utilizar figuras retóricas, o en este caso, la metáfora, pero en realidad son figuras retóricas. Lo que pasa es que queremos como forzosamente reducir las figuras retóricas a la metáfora. Pero en el caso por ejemplo, de algo tan científico como es la forma en la que un electrón
se conduce o está hecho un electrón, pues no había forma de entenderlo sino a través de compararlo con algo más. Entonces, Bohr lo compara con el sistema solar. Ahora sabemos que el electrón no se parece nada a un sistema solar, ¿no? Que en realidad no dan la vuelta a los electrones alrededor del núcleo del Sol, como la comparación del principio de Bohr acerca del sistema solar, sino que en realidad brincan de una órbita a la otra, pero para que pudiera aparecer en nuestro pensamiento la idea del electrón, dado que no conocíamos las partículas, necesitábamos echar forzosamente mano a la metáfora. Por eso el arte, que es el gran constructor de metáforas, ¿no? Y la poética es el constructor de mundos, poiesis viene de construcción de mundos, y esta poética significa construir mundos a través justamente de sus figuras retóricas, no necesariamente literarias. Entonces, esto realmente es el gran conocimiento o la gran potencia que nos da para conocer. De tal manera que la UNESCO ahora establece como una vía de llegar al conocimiento la escuela de arte, las escuelas de arte o la enseñanza de las artes para generar nuevos conocimientos o conocimiento creativo o pensamiento creativo. Bueno, no me enrollo más, muchas gracias, era todo. Gracias. Hans, ¿estás levantando la mano? Bueno, a mí se me ocurrió algo recién que les escuchaba sobre la metáfora. Creo que igual, desde mi punto de vista, lo metafórico, digamos que va desde el títere como tal, el títere que conocemos, el guiñol, la marioneta, donde hay unas convenciones, o sea, donde hay la metáfora tiene que ver con la poética, que también, digamos, de eso habla, no sé, Pasca en el de pensamiento títere, la metáfora como poética, ¿no? Como creador de múltiples sentidos y de múltiples capas de significación. Y también tiene que ver con los objetos, y se me venía el ejemplo de, ¿cómo se llama? Emile Valentine, que ella tiene una obra que es el Mio Cid, que es una obra clásica con este lenguaje así, pues es un clásico, ¿no? Y se ve que los clásicos, digamos que se representan como tal, pero ahí aparece, digamos, que este poder poético metafórico de los títeres, porque los títeres están construidos en hielo. Entonces, lo que sucede es que durante la función están danzando, digamos, todo el texto que, digamos, pareciera que es como una esfinge, como una ¿cómo se dice? Estas figuras que encontramos en los parques, como una estatua, como quieta, que eso sería ese texto, pero al ella ponerlo en el lenguaje y digamos que atravesarlo por este poder metafórico de los títeres y construir unos títeres que son de hielo, lo que pasa es que ese discurso se transforma y crea otras capas de significación, porque los títeres que están diciendo ese texto se están derritiendo. Entonces, de alguna manera nos está generando reflexiones acerca de cómo esos discursos seguramente también se desvanecen, del paso del tiempo, digamos, también en esos personajes. Y bueno, no sé, eso era lo que se me venía a la cabeza con respecto a las metáforas. Bueno, y precisamente iba como a tocar ese punto que va más relacionado a la percepción. En el texto, el maestro habla del tótem, del tabú, de cómo en tótem y tabú se considera el gesto del títere como un acuerdo no corporal de animación. Entonces aquí quiero poner una pregunta para todo el grupo y me gustaría pues que pues interactuáramos súper chévere. Entonces, hablábamos de la metáfora, todos venían hablando de la metáfora, pero la metáfora siempre va a estar como coaccionada a percepción, a cómo yo recibo esta percepción desde mis sentidos, ¿no? Entonces, quisiera como preguntarles a todos el alcance que pueden llegar a tener las metáforas desde la caracterización funcional de los títeres.
pero no de los títeres usuales, de los títeres efímeros. De lo que decía Hans, pensando en una obra de títeres efímeros que vi del maestro Ciro Gómez, en donde el títere empieza danzando y el títere empieza a incinerarse. Y al final de la obra no hay títeres sino humo, y curiosamente el humo como que también danza. Entonces, como mi percepción de este títere efímero del humo danzando va a través de lo visual y de lo olfativo. Entonces, como que quería que me contaran algún ejemplo, alguna experiencia, si quieren compartir algún texto acerca de metáforas, pero metáforas no usuales, metáforas que, como la que decía Arsa, Títores, la del electrón, este tipo de metáforas para que hagamos un poquito de interacción. No, no todos a la vez. Bueno, entonces me pido la palabra, Jennifer. Pues es que tú dices algo muy importante, y es que la metáfora pues está ligada a un cuerpo que percibe, ¿sí? Cuando en las metáforas, digamos, de la literatura, ¿sí? Dicen su cabello era sedoso como la noche, ¿sí? Entonces uno, pues sedoso, le comunica una sensación, ¿cierto? Táctil. Como la noche, entonces usted también le involucra lo oscuro, es frío, tal vez la luna llena. Entonces, todas esas sensaciones corporales, usted las traduce, es decir, esas descripciones en palabras, usted las traduce en sensaciones corporales. Y con respecto al tótem, pues el tótem como precursor del títere, pues es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo entre varias personas de una comunidad que le dan un valor, ¿cierto? Un valor de vida a un objeto. En el caso de los tótems, por ejemplo, las compañeras que son las compañeras de crochet títeres, pues que saben mucho mejor de todo lo que es la antropología, me podrán corregir, pero pues un tótem es algo que significa para toda una comunidad, ¿sí? Puede ser una cabeza, una máscara, un animal, ¿cierto? Y representa un todo, ¿cierto? Para ellos. Y asimismo, si uno se da cuenta, todos esos rituales en torno al tótem involucran el baile, involucran la fiesta, involucran el juego, ¿cierto? Involucran el compartir en comunidad. ¿Mm? Y es construyendo una realidad alternativa a través de ese tótem, ¿cierto? Pero es física porque está acá, no es una realidad en el mundo de la magia trascendental de los duendes, sino es acá en el mundo físico. Yo entro en un acuerdo que, por ejemplo, en el caso cuando entro en una sala de teatro, pues ya sé que ahí va a pasar algo. Y volviendo al ejemplo que da Jennifer del maestro Ciro, porque yo también tuve la oportunidad de ver esa presentación, lo que pasa es que en la cabeza de cada uno de nosotros siguió el movimiento del títere y ya se estaba quemando, pero seguimos con el movimiento de vida del títere, y después en el humo seguimos viendo ese mismo movimiento porque queremos verlo, porque reconocemos ahí alguna esencia de vida. Queremos darle vida a eso, ¿sí? Queremos creer en eso. Eso es como lo divertido de la magia de los títeres. Queremos creer que está vivo, pero pues sabemos que no, ¿sí? Como el ejemplo que daba el maestro de Ars Vita. No conocemos un electrón, pero la descripción metafórica que nos hacen los científicos nos hacen imaginarnos al electrón, ¿sí? A mí me gusta mucho la literatura científica. Yo leo mucho me gusta mucho leer a Stephen Hawking, por ejemplo. Y el man a mí me parece, si se quiere, un poeta, ¿cierto? De la ciencia, porque como el man describe que es un espacio curvo, que es el hoyo negro, ¿cierto? Que es el espacio-tiempo, es algo que yo no puedo ver, pero metafóricamente mi cerebro me lo puede hacer entender y mi ser me puede hacer sentir, venga, ¿cómo será un espacio curvo? Oiga, ¿será que vivimos dentro de un hoyo negro? Como lo describe con palabras, porque no lo podemos ver, no lo podemos asir, no lo podemos tocar. Y con el títere pasa algo similar. No podemos vivir la vida del títere, pero sí queremos que él viva.
para poder presenciar esas situaciones que pueden ser anecdóticas o no anecdóticas, con o sin fábula, pero siempre va a haber una metáfora en movimiento. El títere siempre nos va a suscitar algo, nos va a quitar la respiración, y así sea solamente moviéndose, ¿sí? Sin ninguna pretensión de adoctrinarnos o de darnos la moralina, así que pues es válido, ¿no? Es válido dentro del mundo del títere, pues que también exista eso. Pero me parece más chévere cuando se habla de lo que a nadie le gusta hablar, o cuando el títere a veces muestra que el mundo de la realidad es más fantástico que el de la misma fantasía, como en el caso de toda esta literatura científica, ¿sí? Oiga, qué chévere que sacaran una obra sobre el espacio, imagínense, de títeres, que no necesariamente tenga que ser El Principito, sino que venga, hablemos de verdad del espacio, de lo maravilloso, lo metafórico, lo mágico que es el mundo real, ¿cierto? Que me asombra cada día más, y que encuentro no engendros de todo tipo, ¿cierto? También en el mundo político y social, que son todavía más grotescos que los títeres, que tienen su estética y tienen su belleza innata, ¿cierto? No importa si se parecen a los mopeds o si se parecen a una defecio, igualmente comunican y conectan sensaciones corporales y situaciones a los espectadores. Bueno, y John Puer nos propone una pregunta muy interesante, que es ¿cuál podría ser la diferencia entre la metáfora y el símbolo? Entonces, ¿alguien se apunta? Victoria, ¿quieres contestar a esa pregunta? Pues, no, Jimena, pues, digamos que también quisiera quieres como contestar. aportar algo ahí con Victoria. respecto a lo que trabajé con Gadamer, como les dije, o sea, donde él concibe la obra de arte entre estos entre estas tres categorías: juego, símbolo y fiesta. Entonces él concibe, por ejemplo, el símbolo como una tablilla de recuerdo, ¿sí? Él pone este ejercicio como, la tablilla de recuerdo es como entender, si yo parto esa tablilla por, digamos, en dos partes, es como el artista tiene una parte y el espectador tiene esa otra parte para que se puedan encontrar. En este sentido, Gadamer propone como al espectador como un intérprete del lenguaje de la obra de arte, o sea que lo que hace el espectador es un trabajo de construcción permanente sobre lo que está interpretando la obra de arte. Sin embargo, si lo ponemos en el ejercicio semántico, semiológico, qué sé yo, del teatro, pues son demasiados los símbolos que nos bota una obra de arte. En este sentido, una cosa es el símbolo de la luz, otra cosa es el símbolo del objeto, otra cosa es por eso para mí, y en lo que yo, desde mi experiencia, yo concibo al títere no como el objeto mismo, sino que es una mezcla o una articulación de diferentes lenguajes. Y como son de diferentes lenguajes, entonces lo que digo era, Crochet, cierra el micrófono. Hans, cierra el micrófono. Gracias. Es que escucho mi voz dos veces, entonces me desconcentro. Perdón. Entonces, en este sentido, tiene tantos lenguajes que lo que hace es que el espectador le llega todas estas informaciones desde la luz, desde lo sonoro, desde lo musical, desde el movimiento, desde la construcción misma de lo plástico del muñeco o del objeto, del movimiento, de la danza. Si hay palabra, entonces desde la palabra. Entonces, cómo el espectador entra en este juego de interpretación de cada una de estas construcciones permanentes que le hace la obra de arte. Ahora, yo sí pienso que el símbolo es ese ejercicio a través de los signos y los significados, y que tiene que ver mucho con la cultura. O sea, para algunos el color negro tiene unas connotaciones específicas diferentes a otras culturas donde el negro es otra cosa. O si yo veo la calavera, por ejemplo, aquí los compañeros que son de México, para ellos esta muerte o esta representación de la muerte tiene
otras connotaciones y otros significados de ese símbolo que significa para nosotros. Y creo que estas percepciones de las que habla también Sterling, que me parece muy interesante, tiene que ver mucho es con la experiencia del espectador, y con respecto a esa experiencia del espectador es a lo que el espectador recibe dentro de su vida. O sea, si es muy diferente si yo veo una obra de arte o la ve mi mamá o la ve mi esposo que es historiador de arte, ¿sí? Porque para él tiene otros conocimientos en su experiencia diferentes a las que tiene. Entonces creo que siempre la obra de arte y estos símbolos son únicos, o estas percepciones son únicas y particulares para cada espectador, son individuales. Claro, hay otras cosas que tienen que ver con lo colectivo, ¿sí? O sea, en el caso de nosotros, o que nos ponía, no sé, escuché una charla de Javier Sueski y él hablaba sobre una figura, o no se fue con nosotros hace 8 días, sobre esta figura del fútbol, que es tan representativa para ellos. Digamos que de pronto para ellos es entendible el ejercicio tal vez del símbolo y tal vez de lo metafórico, pero no es lo mismo que nosotros lo recibamos. Entonces sí pienso que es un ejercicio que tiene que ver con esa construcción, y yo sí pienso que es diferente el símbolo y lo metafórico para responder ya a esta pregunta, pero tal vez nuestros compañeros de México nos puedan colaborar, que dicen allí que quieren la palabra. Gracias, Jimena. En este momento, pues, Victoria tiene la palabra, sigue en el orden del chat, sigue Hans, que es Crochet Títeres, John Puerto ya bueno, como Jimena acaba de replicar a tu pregunta, cuéntanos, hablando de títeres y el manejo de objetos, se responde la pregunta. Sin embargo, es que esa pregunta tiene varios matices. Entonces, dejemos que Vicky primero, me parece que quería contestar a tu pregunta también, en esa perspectiva, y miramos si te resolvimos la pregunta. Y en siguiente orden está Ars Vita Tigres y para finalizar Ana Arango. ¿Listo? Entonces, dale, Vicky. Es tu palabra. Vale, gracias. No, yo quería hacer un aporte a la primera pregunta que lanzaste, Jennifer, que era como con relación a los títeres efímeros, que me hizo pensar como en la materialidad de los objetos o de un títere en escena que también se nombraba en los textos, como esa materialidad que compone un títere o un objeto también tiene información, como por ejemplo lo que hablábamos hace 8 días con el texto de Suetzky, como un objeto, una cosa, representa algo ya así solita, sin necesidad de meterle ojos, boca, no sé qué, sino que ya tiene una historia, ¿no? Que representa en escena. Y en ese sentido pensaba, por ejemplo, en esos títeres efímeros, no sé, en representar el derretirse por alguien y una cosa que se derrite, un hielo que se derrite, o sea, eso ya es escénicamente metafórico. Y bueno, y con respecto a eso, yo me remito otra vez al texto de Alberto López de Mesa que leímos para hoy, y era esto que él decía de los objetos pragmáticos, o sea, como que los diferenciaba de los objetos en escena, titiritera o titeril, o bueno, como él los llama con esos términos del titeregonía, bueno, los términos que él pone que también me parecen muy interesantes, ¿no? Él pone unos términos ahí que yo no había escuchado nunca, como los titerólogos, la titerogonía, imágenes titéricas. Entonces, esos objetos cuando están en esa versión titiritera, tienen ánima, o son animados, o tienen un alma, y los otros objetos que no están en escena titiritera son pragmáticos, decía él. Y entonces él decía una cosa muy linda que era como si fueran objetos ánimas en pena, que me parecía muy bonito, como sin alma, ¿no? Pero que cuando un titiritero o una titiritera los transforma a este lenguaje que tenemos nosotros, pues ya cobran esa vida. Y bueno, y para cerrar la intervención, como con el texto de Sterling, que lo relaciona, yo por eso lo relacionaba con la magia, pero la verdad no me leí el resto de la tesis, solo me leí ese capítulo,
Pero entonces yo lo relacionaba con eso que decías de la doble visión, como que tenemos un objeto inanimado y lo vemos, no sé, un lápiz, lo vemos en escena, pero cuando ya se transforma a este lenguaje titeril, el espectador o la espectadora imagina que ese esfero tiene vida y ahí se produce un acto mágico, diría yo, pero pues no sé. Y era eso como para contestar a la pregunta que has lanzado primero, Jennifer. Gracias. Gracias. Sí. Entonces, sigue. ¿Algún títere? ¿Hans? Ay, sigue Hans, perdónenme. Bueno, todo bien, puede ser. Bueno, voy a intentar ser breve. Creo que con lo de los títeres efímeros también hay un tema que hemos venido tratando en nuestros encuentros y ha sido la muerte. Y Pasca, de hecho, habla que es algo que le faltan a los títeres y que eso también tiene que ver con la convención, que es que los títeres no tienen vida, pero pueden morir muchas veces en escena. Y estos títeres efímeros, de alguna manera, son metáforas de la muerte a otros niveles, ¿no? No sé, lo que tú dices del títere que baila y que se transforma en humo y que el humo sigue bailando, pues no sé si ahí, evidentemente, no sé si están hablando de una muerte, pero como también no es una muerte, una desaparición absoluta. Creo que hay un millón de capas de significación que ahí, digamos, que están sucediendo. Y pues con respecto a la pregunta de símbolo o metáfora, creo que desde mi punto de vista, y debo decir que acá hablo por mi percepción, creo que el símbolo es como un acuerdo, tiene que ver con algo, con un acuerdo, digamos, colectivo, donde tal vez el objetivo es que ese símbolo, no sé si es más como del tipo icónico, como que sea algo que varias personas puedan entender algo más o menos parecido. Lo que sucede con la metáfora es otra cosa. Es como se multiplican las posibilidades, ¿no? Como algo que sucede puede generar en cada persona, digamos, un significado, una percepción distinta, ¿no? Como lo que decía Sterling de que la metáfora está ligada al cuerpo. Y hoy estaba leyendo ahí unos poemas de Alejandra Pizarnik y me acuerdo de, ahorita que lo tenía ahí, decía que la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Es una frase de uno de sus poemas. ¿Y qué es lo que pasa con los títeres? Que nosotros sí podemos hacer eso físicamente. Nosotros podemos construir una jaula que se transforme en pájaro y que salga volando. Y creo que ahí, digamos que para mí está el vínculo del títere, porque es una metáfora, pero que no solamente pasa por la palabra, sino por la imagen, por el oído. Y pues por otro lado también me acordaba de algo que tal vez haya nombrado anteriormente, y era esto de la resistencia de la metáfora, que es un concepto que por ahí nos ha compartido el profe Sueski, pero es de Meteoli. La resistencia de la materia, y hay unos videos de Svan Mager, que son, no me acuerdo cómo es, diálogos del amor, no me acuerdo, pero es como el señor que tiene la cara hecha de verduras y la señora que tiene cara hecha de verduras, ¿no? Entonces la nariz es una zanahoria. Y efectivamente, ahí eso es una metáfora. Tu nariz, no sé, tus ojos de perla, ¿no? Tu nariz de zanahoria, pero un títere puede hacer eso realmente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Al tiempo, esa zanahoria es nariz y al tiempo es zanahoria. Entonces, como que eso es lo que pasa desde mi punto de vista con la metáfora, como que hay muchas posibilidades y esas percepciones, digamos, que suceden de manera independiente en cada persona. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Hans. John Puerto, cuéntanos, entonces, definitivamente atinamos a la diferencia entre, o bueno, respondemos a tu pregunta desde la mirada que tienes de títeres y manejo de objetos. Si pudiera también, pues sigue Vita Títeres, pero quisiera saber, John, si te contestamos a la pregunta. Sí, pues, ¿cómo están? Yo es la primera vez que ingreso acá. Yo ayer como por accidente encontré este encuentro, valga la redundancia, y
pues me dio mucha curiosidad y ahora que entré, pues han tocado como un montón de temas que a mí personalmente, yo soy actor, me inquietan y me he encontrado con que hay textos acá, por ejemplo, este de Homo Ludens, que yo que me estoy leyendo y empiezo a relacionar como con toda esta construcción que estoy haciendo y esta investigación como actor. Entonces, mientras hablaban de la metáfora y ahorita que Jimena habló de este texto del filósofo, acá lo anoté, y ella me lo escribió por ahí, George Gadamer, si no estoy mal, Gadamer, sí. sobre el símbolo. Entonces pensaba eso, cómo uno empieza a construir propuestas escénicas desde los títeres, el manejo de objetos, desde el teatro, y uno empieza a relacionar, ok, acá quiero construir, si es que uno lo piensa, ¿no? Acá estoy construyendo una metáfora, o esto quisiera que se convirtiera en un símbolo, y entonces por eso lancé la pregunta, como están pensando cómo uno construye escénicamente a través de estos términos, o sí, sí, es que sucede desde el pensamiento, aunque creo que hay cosas que también suceden instintivamente y luego uno les da un nombre. Era un poco como una curiosidad allí, desde cómo lo relacionaban ustedes, porque realmente no tengo idea del manejo de títeres ni de manejo de objetos. Me gusta, me ha acercado a él, pero no no sé cómo es la construcción escénica, como... Pero igual que en el teatro, pues generalmente en el teatro siempre hay un acuerdo con el espectador. Entonces el símbolo o metáfora en lo personal considero que va a depender del acuerdo que se hace con el espectador, como un poco el ejemplo que ponía Vicky, que es muy pertinente, de cómo en el texto Alberto pone como un objeto, es decir, que yo esté sentada en la silla va a ser diferente a que la silla se disponga a que yo me siente. Un poco así como cuando se hace símbolo y cuando se hace metáfora, un poco así como por encimita. Sin embargo, Ars Vita Títeres tiene la palabra. Sigue, por favor. Después de Ars Vita Títeres está Ana Arango y Osi de Arias. Entonces, dale, por favor, Ars Vita Títeres. Muchas gracias. Bueno, un poco desde la vista del significado de símbolo y signo desde la medicina, que es una parte que más o menos conozco. Y bueno, antes de eso, la metáfora. Yo las definiciones menos enciclopédicas que he visto, pero más hermosas sobre metáfora, una es, la metáfora es decirle algo con otro nombre, llamar algo con otro nombre. La maestra Susan Lebeau plantea construir la metáfora. ¿Cómo construir la metáfora en escena? Bueno, pues poner dos cosas que no tienen relación, ponerlas en relación. Entonces, eso construye la metáfora en el arte. Como el caso, pues, de lo que platicábamos antes, que el planeta, el sistema planetario con el electrón, pues no tiene nada que ver. Uno es micro y otro es macro, y no tiene nada que ver, y sin embargo se ponen en relación, y eso permite que nosotros entendamos. En el caso del signo y del símbolo, vienen ambos de una parte que es el simbolón, que es un jarrón, como lo comentaban hace rato, es un jarrón de vino que cuando alguien pedía prestado, se rompía el simbolón, que era este jarrón, se rompía y quedaban huellas de tal manera que cada uno de los que tenía ese acuerdo se llevaba una parte del simbolón. Entonces, para que se cumpliera el acuerdo, bastaba con que se presentaran estas dos partes que iban a encajar. Entonces, por una parte, claro que es un acuerdo donde encajan. Y por supuesto que es un acuerdo definitivo. En el caso de la medicina, los símbolos, bueno, digo, los signos son aquellas cosas que son reconocibles claramente. De ahí el símbolo. El signo es reconocible. Por ejemplo, sabemos que alguien tiene fiebre porque le podemos medir la temperatura y saber que tiene fiebre.
Entonces, no es un asunto de percepción, sino es un acuerdo que se toma. ¿Y qué acuerdo tomamos con respecto a por qué sabemos que tiene fiebre? Porque tiene más de 37 grados en el caso de los humanos, 37,5 o 38, depende del acuerdo que cada quien tome, pero es un acuerdo que se toma. Entonces, en el arte sí tomamos un acuerdo y emitimos un signo que va a ser respetado ya en la escena. Es decir, nosotros en los primeros minutos de la obra establecemos cuáles son los acuerdos que vamos a tomar, llegamos a un acuerdo, a un acuerdo entre el público y el artista, y a partir de ahí se va a tomar como cierto algunas cosas, es decir, se construye el signo. A diferencia de la metáfora, que la metáfora es abierta a su lectura, por eso es polisémica, porque tiene muchas formas de leerse, como se está construyendo una relación entre dos cosas que no tienen relación. Entonces, lo que hay en medio es lo que cada espectador construye, ¿sí? Lo que hay en medio de estas dos cosas que no tienen relación es lo que nos permite ver más allá, y por eso nos explica cosas inexplicables. Por eso el arte puede explicar lo que es inexplicable, dice lo que no se puede decir, vuelve visible lo invisible, es decir, lo imposible. Podríamos decir que los signos y los símbolos son los acuerdos a los que llegamos para construir el universo. Por eso es que a partir de los primeros minutos de una obra o de una función o de un espectáculo, ahí mostramos las reglas que va a haber en ese universo. Las metáforas ya son otra cosa, ¿no? Sí. Es algo más amplio. Sí, es un de interpretación y lectura libre, afortunadamente. Bueno, es todo. Muchas gracias. Yo quisiera dar al compañero de teatro. Jimena, entonces, pero por favor apuntarlo, porque Osi tiene la palabra. Orsi, perdón. No, sí, Osi de Arias, tienes la palabra. Ya te doy la palabra. Chicos, pero paréntesis, voy a hacer un paréntesis antes. Está muy entretenida la charla, me gusta mucho el giro que le estamos dando entre todos, muchas gracias por eso, porque cada uno desde su saber está alimentando muy, muy divertido la charla, pero vamos a ir cerrando. Normalmente la charla va hasta las 7:30, nos estamos extendiendo. Entonces, Osi de Arias, tienes la palabra, toda tuya la mesa. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Ok. Sí. Bueno, sí, yo considero que no es que estén desvinculados estos dos términos, ¿no? Tanto el símbolo como la metáfora son parte de la comunicación y son parte esencial y vital del mensaje que se transmite cuando uno toma un títere en sus manos. Siempre el titiritero, al animar el objeto, emite una carga, un mensaje que lleva una carga. Esa carga obviamente puede estar constituida por metáforas, y la metáfora nos lleva a que el espectador toma las lecturas, las diferentes lecturas que se puede a partir de esas figuras que se están dando. El espectador tiene como esa apertura, esa línea libre para poder desmenuzar esas metáforas, hacerlas suyas e incluso aplicarlas de manera vivencial, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus recuerdos, a cuestiones emotivas, porque creo que lo que la metáfora hace, independientemente de que nos refiramos a ella de una manera lírica o no, es que la metáfora te remite a sensaciones, una riqueza de sensaciones que hace que el aporte del mensaje crezca exponencialmente. El símbolo, por su parte, es convencional. El símbolo te remite a situaciones que uno ya conoce de manera predestinada, ¿no? Por ejemplo, que un personaje esté angustiado porque necesita ir al baño, a través de movimientos como muy conocidos por todos, podemos entenderlo, aunque no lo exprese verbalmente, ¿no?
pero cuando conjugas símbolo y metáfora, que digo, no es necesario que vayan desvinculados, cuando los conjugas el mensaje se enriquece exponencialmente y uno puede tener una lectura más precisa, pero un disfrute y un goce bastante bueno a partir de la lectura de la metáfora. Gracias. Gracias a ti. Dale, Jimena, cuéntanos de tu ejemplo. Pero un momento, perdón. Ana Arango, finalmente me parece que no te di la palabra. ¿Todavía nos quieres comentar algo? O... Dale, dale. Avancen, por favor. Ya era algo que había escrito ahí sobre lo de la construcción poética, cómo se complementan y se enriquecen, ¿sí? Y lo que iba a hablar igual también lo dijo Arsvita sobre esas pequeñas diferencias que hay entre lo que es el símbolo, ¿sí? Y la metáfora. Entonces no hay que redundar en lo mismo. Sigamos escuchándonos, que está muy rico. Gracias. Dale, Jimena, queremos conocer. No, básicamente que pensaba un poco con esto que ya lo han dicho, es como estos símbolos son como cuando uno va a preparar algo, ¿no? O sea, voy a hacer el ajiaco, entonces traigo la papa, la olla, digamos, todos estos ingredientes que ya existen, como lo mencionaron ahorita la compañera Josi de Arias, en lo cotidiano, con ese lenguaje con el que nos comunicamos todos los días, en la cotidianidad, vemos símbolos, veo el reloj, veo el televisor, veo la luz, veo la noche, veo, o sea, como que están todos estos ingredientes, pero que la metáfora viene a ser ya la preparación, como la función, yo creo que tiene el arte en sí para poder hacer un plato exquisito. Y al compañero, ¿cómo es que se llama? John, recordé mucho cuando ahorita estabas hablando sobre el teatro, una escena muy linda de un espacio vacío y lo que hacían los actores era empezar con el lenguaje, en este caso, sobre letreros de esto es una mesa, y entonces ponían allí esto es una mesa y la ponían en el cuerpo o la ponían en el espacio, esto es una puerta, esto es una cuchara, pero no había cuchara, no había puerta, no había nada, solamente que con el lenguaje se iba construyendo como toda la propuesta escénica. Entonces pienso que ahí cae el símbolo, es decir, cómo el espectador entra en ese ejercicio de la lectura, de entender que si yo me pongo aquí, esto es una mesa, pues efectivamente la persona va a entender, esto es una mesa en el ejercicio de comunicación o del lenguaje que está realizando el artista en este caso, y cómo construye con eso, con su espectador, esa unión de partes, como lo hablaba a los amigos mexicanos, ese jarrón quebrado va construyendo esas partes y va armando esa co-construcción de la obra de arte, como lo mencioné al principio. Entonces, era básicamente lo que quería decir. Esto es un tema como súper apasionante y podríamos colocar muchísimos más ejemplos, pero pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Jennifer. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Pues como saben, en el texto de Kinetotecnia, que era como nuestro texto principal, el maestro dice cuál es la magia esencial de teatro de títeres. Espero que, obviamente esa pregunta, pues el maestro lleva desde 1975 haciéndosela, está difícil que yo que llevo solo 6 años o nosotros en 6 charlas logremos encontrar la respuesta, pero sí me gustó mirar el acercamiento a esa pregunta, la magia esencial del teatro de títeres, pero desde una mirada antropológica, un poco por lo que invitaba el maestro Javier Sueski, y en este caso con los textos que invitamos hoy, un poco más desde la ciencia, tanto de la ciencia que invita al maestro, que es una nueva ciencia que se llama kinetotecnia, como
la neurociencia que nos invitaba el maestro John, el maestro John, porque es maestro, no, pues ya hizo su maestría, ¿quién lo manda? A mirar. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias por el encuentro, me encantó, fue muy dinámico, sé que nos quedamos con muchas ganas de seguir charlando. Para próximos encuentros, como invita la compañera Hans, si usted tienen un espacio en Pensamiento Títere para hacer sus publicaciones, si encuentran un texto pertinente de la charla que lo pueda nutrir, yo quedo con la tarea de enviarles un texto que me encontré del maestro Alberto, pero no alcancé a editar porque me lo pasaron como solo por fotografías. Y pues ustedes quedan súper invitados también a participar en el grupo de Facebook, publicaciones con nuevos textos que encuentren. Y pues bienvenidos a este espacio, que es su espacio Pensamiento Títere. No sé si alguien quiere decir algo más. Foto. No todos activen las cámaras. Entonces, en este caso, muchas gracias. Feliz noche, me divertí. Ya estaba extrañando que Jimena pidiera la foto. Que se peinen. Aquí vamos acá. Ana. Muy mal. Muchas gracias a todos y a todas, de verdad, qué lindo. Foto. Eso. Pues, entonces, pantallazo. Chicos, pantallazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué nota que se está creando. Al próximo momento, que tengan... Si quieren nos pueden escribir, si quieren también algún texto, los maestros de Ars Vita Títeres, ahí recuerden que tenemos un grupo cerrado por el momento, se llama Pensamiento Títere, lo pueden encontrar en Facebook y ahí estamos colgando como todos los textos para crear esta biblioteca virtual por el momento. Y también si nos pueden compartir sus textos o si de áreas también que nos puedan compartir textos para poderlos leer, para poderlos discutir, reflexionar. Los compañeros que están acá, a Omar, a Daniel, a Lixi y a John también, pues que se unieron estas primeras veces, a tenerlos la próxima vez. Sam Díaz, Ana pues ya nos ha acompañado. Y pues los compañeros de Titerred, muchísimas gracias por todo, por seguir construyendo y seguir aquí reflexionando. Gracias al maestro Sterling también, muchísimas gracias. Vale, entonces nos vemos dentro de... Oiga, muchas gracias. Vale, chao. Chao. A todos. Gracias, chao. Gracias. Buena energía, gracias. Bye. Chao.